Hola, soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora de la plataforma educativa La Espía de Historias. Y hoy estoy muy feliz de compartir con Rodolfo Leighton, un escritor de Costa Rica, de San José, Costa Rica, que es autor de la novela Yo Tomé Panamá. Oh, wow, una novela histórica de un personaje que nosotros los panameños no queremos mucho, pero que es muy interesante. Como antes he dicho, no me gusta juzgar la historia, pero Philip Bruno Varila es un personaje que hay que conocer y que Rodolfo se ha tomado la tarea de estudiar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola Tatiana, muy bien, gracias. Gracias por invitarme al programa. Pues nada, el placer es nuestro. Yo te contaba que estuve en la presentación de tu libro en El Hombre de la Mancha. Ya me falta poco para terminar de leerlo y quiero empezar diciendo sobre el libro de que la investigación que he encontrado me ha sido increíble. Antes he leído algunos temas de Philip Bruno Varila, pero este libro tiene una investigación que vale la pena leerla. Pero bueno, yo no voy a spoilear nada. Yo quiero que la cámara y los micrófonos sean tuyos y que tú nos hables de este personaje que le has dedicado tiempo. Así que, bien, todo tuyo. Bueno, gracias Tatiana. Sí, tal vez es, bueno, primero saludos a todos los amigos de Panamá. Un gusto participar de este programa. Tal vez sería bueno iniciar comentando casualmente acerca de la investigación que hice, porque realmente fue un tema que me llamó muchísimo la atención y mi investigación me llevó no solamente a la biblioteca del Canal de Panamá y a conseguir información en la librería del Congreso, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en el registro civil en París, en varias fuentes en la Universidad de Harvard, incluso contactar a la familia de Bruno Varila, quienes también me aportaron material. Entonces, durante aproximadamente 2 años y medio, 3 años, estuve recolectando información de este personaje tan interesante. Y luego lo que hice en la novela, que se llama, como mencionabas, Yo Tomé Panamá, y lo digo porque eh, Roosevelt dijo, yo tomé Panamá, lo que la gente no sabe es que dijo, porque Bruno Varila me lo sirvió en bandeja de plata. Entonces, la frase yo tomé Panamá está muy asociada a Bruno Varila. Entonces, fue un proceso de investigación bastante intenso, bastante largo y cuando lo hice no tenía pensado escribir la novela, sino que nada más quería entender el personaje. Y cuando me di cuenta que tenía tanto material y una historia tan interesante que contar, decidí escribir la novela. Hay mucho escrito sobre Bruno Varila, pero estaba muy desperdigado en diferentes libros, en el de Macaulay, en diferentes documentos sobre el Canal de Panamá, pero no había una historia concisa sobre Bruno Varila y eso fue lo que traté de hacer. Entonces, todos los eventos que están en el libro sucedieron tal cual. Lo que yo hago es aportar un poquitito de los diálogos y los pensamientos que imagino que pudieron haber tenido eh, los personajes. Y definitivamente hay muchas cosas en la novela que uno las lee y uno piensa que no puede ser cierto que hayan sucedido, como por ejemplo que uno Varila utilizara una estampilla de Nicaragua para convencer al Senado de Estados Unidos de que no construyeran el canal de Nicaragua, sino que se pasaran a Panamá. Son cosas que uno las considera hoy y piensa que no pueden ser ciertas. Entonces, hubo un proceso de investigación bastante profundo, bastante extenso, y eso trato de plasmarlo en la novela. Excelente, sí, se nota que la investigación fue hecha muy minuciosamente, pero cuéntanos qué experiencia tuviste. Me encantaría saber cuando hablas sobre estos familiares, ¿cómo llegaste hasta allá? ¿Y por qué te interesó tanto Philip Bruno Varila? Mira, empecé buscando información acerca de Bruno Varila en Panamá
encontré unas fotos que quería utilizar y las tenía una persona en Panamá que amablemente me las cedió. Y a través de un contacto supe de la existencia de unas descendientes de Bruno Varila en Australia y con el tiempo logré contactar a otros que estaban en Francia y después del tiempo incluso nos reunimos tanto en París como en Panamá con la nieta de Bruno Varila, se llama Prisca. Y bueno, hemos desarrollado una amistad a lo largo del tiempo. Ellos quedaron muy contentos con la novela porque consideran que es una descripción un poquito más eh, justa del trabajo que hizo su familiar. Porque como bien dice Tatiana, Bruno Varila ha sido pues satanizado y es una figura muy controversial en Panamá y lo entiendo perfectamente porque él realmente hizo cosas que, que no fueron correctas, pero también hizo cosas muy buenas. Ok, entonces, definitivamente, héroe o villano para Rodolfo Leighton. ¿Bruno Varila es un héroe o un villano? Para mí es un héroe porque repito, si bien hizo algunas cosas que estuvieron mal, como por ejemplo firmar el tratado eh, del canal sin haber consultado con los panameños que iban dirigidos hacia Washington en ese momento para negociarlo, él realmente facilitó las cosas. Primero, cuando el canal de Panamá eh, entró en riesgo de no completarse nunca, cuando quebró la compañía del canal de Panamá, Bruno Varila fue el único que realmente se interesó en mantener viva la idea de construir un canal de Panamá. Y él buscó quién podía continuar con la obra de los franceses. Trató de negociar con los rusos, inclusive, porque en ese momento Rusia tenía un tratado con Francia. Y fue a tratar de convencer al ministro de Finanzas del SAR en ese momento para que comprara los activos de la compañía del Canal de Panamá. No lo logró. Y al final de tratar de encontrar quién podía hacerlo, eh, lo que se dio cuenta era que Estados Unidos era la mejor opción porque era el país que tenía el interés de construir un canal interoceánico en la zona y que tenía los recursos, pero en ese momento estaban ya construyendo el canal de Nicaragua. Entonces, él se dio a la tarea de comenzar a convencer a los Estados Unidos de que no construyeran el canal de Nicaragua, sino que se fuera a Panamá. Hizo sesiones de cabildeo, visitó cámaras de comercio, congresistas, senadores en Estados Unidos para convencerlos, hasta que llegó a generarse un voto en el Senado de los Estados Unidos para ya no buscar construir el canal en Nicaragua, sino construir un canal interoceánico en Centroamérica y definir cuál era el mejor lugar. Y ese fue el primer gran paso. Y más adelante consiguió con esta estampilla del volcán Momotombo de Nicaragua asustar a los legisladores que estaban en ese momento tomando la decisión, haciéndoles pensar que Nicaragua era un territorio volcánico peligroso para construir un canal y que aceptaran considerar Panamá. Y una vez que Estados Unidos decidió, vamos a construir el canal de Panamá y a comprar los activos de la compañía francesa, y Colombia no quiso eh, honrar ese acuerdo o no quiso permitirle a Estados Unidos que construyera el canal de Panamá, Bruno Varila eh, fue uno de los que apoyó financieramente la revolución y fue el que coordinó para que llegaran barcos de guerra americanos a proteger la revolución. Entonces fue una persona que yo creo que si él no hubiera existido, posiblemente Panamá no existiría como lo conocemos hoy. La historia definitivamente hubiera sido muy distinta si no hubiera sido por Bruno Varila. Entonces para mí, para resumir la pregunta o la respuesta, él es un héroe porque logró cambiar la historia del mundo para bien, creo yo. Por supuesto, hizo cosas que no me parece que estuvieron bien
y no es que las respaldo, y a veces algunos panameños me dicen, bueno, ¿vos por qué te metes con la historia de Panamá si este tipo fue un villano? Y me reclaman y lo entiendo. Pero posiblemente si no hubiera sido por él, el canal de Panamá no se hubiera construido y la historia no sería como la conocemos hoy. Ok, bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas más adelante sobre, sí, sobre este interés de Philippe Bruno Varila, evidentemente porque habían acciones también de la nueva Ujú. compañía del canal francés y habían activos que se tenían que vender y pues eh, después te voy a preguntar si Philippe Bruno Varila formaba parte de esos accionistas que tenían activos todavía en esa compañía que necesitaban vender para poder recoger su dinero. Pero antes me gustaría mucho saber, Philippe Bruno Varila, al principio de su vida, él tiene este apego con Ferdinand de Lesseps. Ujú. Cuéntanos de dónde nace y por qué viene y qué sucede ahí. Hay como un entredicho entre la madre de Philippe Bruno Varila y Ferdinand de Lesseps. Cuéntanos sobre eso. Sí. Bruno Varela nunca conoció a su padre y en los libros que él escribió, él recuerda cuando siendo un niño llegaba a visitarlos un ingeniero que había trabajado en la construcción del canal de Suez. Como recordarán, Ferdinand de Lesseps fue el constructor del canal de Suez. Coincide la fecha en la que nació Bruno Varila o la época en la que se gestó Bruno Varila con la viudez de Ferdinand de Lesseps. Eh, a lo largo del tiempo, hay varios eventos que lo hacen pensar a uno que hubo una relación más que profesional entre Bruno Varila y Ferdinand de Lesseps. Por ejemplo, ese recuerdo que él tenía de ese ingeniero que había trabajado en la construcción del canal. Más adelante, cuando Bruno Varila se supone murió de enfermedad en Panamá, quien va a darle la noticia a la madre de Bruno Varila en París fue Ferdinand de Lesseps. Cuando Bruno Varila, más adelante aún, se casa, uno de los testigos de honor fue Ferdinand de Lesseps. Conseguí a través de uno de los eh, parientes de Bruno Varila el certificado de matrimonio y ahí está la firma de Ferdinand de Lesseps. Hay muchas cosas que lo hacen pensar a uno que había una relación muy cercana entre ellos dos. Sí. Cuando leí a un investigador europeo decir que había una teoría de que Bruno Varila era el hijo de Sí, Ferdinand de Lesseps, el exacto. hijo ilegítimo de Ferdinand de Lesseps, me pareció muy interesante. Y cuando empecé a encontrar todas estas cosas de la boda, de la noticia de la supuesta muerte de él, etcétera, pues a mí me hizo mucho sentido. Entonces, yo quisiera, aunque no lo digo en la novela, pero quisiera pensar que sí hubo una relación más que profesional entre ellos dos. Sí, pudo haber sido, pareciera que fuera una relación de padre-hijo o de un hijo que admira a esta figura. Bueno, en ese momento Ferdinand de Lesseps era el gran francés, era el hombre de la década o el hombre del siglo por haber construido el canal de Suez y gozaba de la admiración. Pero entonces, también cuéntanos, Philippe Bruno Varila viene, me parece que es en 1885, a trabajar o como director del canal francés. No, vamos a ver, él se estaba graduando de la Escuela Politécnica en París, que era y es una de las principales eh, universidades para la formación de ingenieros. Él se formó como ingeniero y estando él como estudiante, llegó Ferdinand de Lesseps a hablarle a los estudiantes acerca del Canal de Panamá.
e invitarlos a unirse al esfuerzo del Canal de Panamá. Y ahí Bruno Varila se enamoró de la idea, se obsesionó y tan pronto pudo, se fue a trabajar a Panamá. Con la suerte de que en el transcurso de muy pocos meses, aunque él no tenía un puesto muy alto en la jerarquía administrativa del Canal de Panamá, en un espacio de pocos meses, o murieron o huyeron todos los superiores y de pronto él se vio de manera temporal como director general del Canal de Panamá. Mientras tanto, a alguien más experimentado porque él tenía apenas 25 años aproximadamente. Lo sorprendente fue que en ese tiempo que él estuvo como director general interino hizo un montón de avance, logró avanzar muchísimo en la excavación de Culebra, por ejemplo, innovó con algunas técnicas de dinamitado bajo agua y excavación bajo agua para poder avanzar y realmente logró cosas muy importantes en mejorar la eficiencia y eficacia de la compañía del canal. Pero no, él no, no llegó directo, no, no empezó como director, sino que él se vio forzado a subir y hizo muy buen trabajo. Posteriormente, cuando ya él fue sustituido por un director general más experimentado, él se quedó un tiempo y luego decidió volverse proveedor, un contratista, porque él había innovado con algunas técnicas para no solamente excavar, sino también para poder sacar los De escombros, dragados. el dragado y también remover los escombros en chorros Esa que es mi llaman en próxima, líneas de esa es tren. a eso voy con esta pregunta. Ujú. Bueno, antes de eso, Philippe Bruno Varila enferma en Panamá, porque hay algunos libros que dicen que enferma y se tiene que regresar, y luego se tiene que regresar a París, y cuando vuelve, entonces vuelve como un contratista. Sí, él regresa a Panamá. Su hermano trabajaba en finanzas. Con él se asocia y regresa y compra una compañía que se llamaba Artigui Deregger, que era uno de los contratistas del Canal de Panamá. Ellos toman posesión de la compañía, negocian nuevos contratos y se hacen increíblemente ricos con los contratos del Canal de Panamá. Cuando la empresa del canal quiebra, ya los dos eran eh, muy acaudalados. Habían comprado Le Matin, el periódico francés, habían invertido en diversos proyectos, tanto en Europa como en África. Sin embargo, a pesar de que ya no necesitaba el dinero, Philippe Varila seguía obsesionado con concluir el ideal de Ferdinand de Lesseps, esa gran idea francesa. Por eso es otro elemento que a mí me llama mucho la atención, esa obsesión de concluir lo que había iniciado esa figura paterna, no digamos que necesariamente era su padre, pero por lo menos era alguien que él admiraba muchísimo. Entonces él se obsesiona con concluir el Canal de Panamá y ahí es a donde empieza su proceso de tratar de convencer a los rusos y después en Estados Unidos, etcétera. Exacto. Bueno, también hablando de esta compañía de dragados que Philippe Bruno Varila adquirió y que más adelante en los juicios es culpado por sobreprecio y tiene que pagar una cifra de dinero. Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, a muchos, no solo a él, a muchos contratistas, los obligaron a, a comprar acciones de la compañía del canal. Entonces él, después de ser contratista, también fue socio de la compañía del canal en la nueva etapa en la que iban a construir. Entonces él tenía, por supuesto, un interés en que la compañía del Canal de Panamá fuera exitosa. Sí, también de que la compañía fuera vendida para poder ¿cómo se dice? Recibir parte de su dinero que había invertido en la nueva compañía del canal cuando empezó la quiebra y cuando explota todo. Cuéntanos exactamente ese momento cuando
explota la quiebra, se hace el escándalo. ¿Qué pasa con Philippe Bruno Varila? Ya sabemos de que él ya en ese momento él formaba parte de todo lo que era como contratista, pero ¿qué pasaba con él? Él, como contratista, había negociado acuerdos con la compañía del canal que eran muy beneficiosos para la empresa que él representaba y muy desventajosos para la compañía del canal. Entonces, por ejemplo, si ellos tenían que parar la construcción porque se les descomponía una maquinaria, la compañía del canal tenía que pagarles a ellos compensación. Y había una serie de cláusulas leoninas que realmente eran desventajosas para la compañía del canal. Por eso fue que ellos y otros contratistas luego fueron condenados a a participar más activamente, por así decirlo, de la siguiente etapa de la compañía del canal. Si nos vamos todavía más años adelante, y esto no se ha podido comprobar, por lo menos yo no he visto evidencia de ello, pero he escuchado o he leído opiniones de que posiblemente justo antes de que Estados Unidos decidiera comprar la compañía del Canal de Panamá, él se puso de acuerdo con algunos políticos de Estados Unidos para comprar las acciones en París a precios que eran una fracción de su valor real. Entonces él se hizo fabulosamente rico con la venta de la compañía del canal al gobierno de los Estados Unidos. Entre, entre las cosas que he leído que ellos llegaron a invertir, aparte, a tener, aparte del periódico Le Matin, inversiones en trenes en África, eh, obras de infraestructura en Europa, también ellos fueron accionistas de Bugatti en Francia y tuvieron asociación con compañías farmacéuticas. Realmente lograron generar una fortuna muy, muy importante. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque realmente la compañía de donde él era accionista tenía que ver con la nueva compañía del canal, pero era de los franceses. O sea, esto era un tema francés y era un tema en donde se tenía que negociar un canal para poder vender esos activos que si no se iban a dañar, que ya estaban aquí en Panamá. Que habían invertido los franceses y que habían fracasado. Perfecto. Definitivamente, Philippe Bruno Varila hace un increíble lobby en Estados Unidos. Hablemos un poco de la bendita estampilla. Cuéntanos, yo me sé la historia, pero me parece fabulosa, me parece un movimiento increíble antes que se empezara, antes que fuera la votación de la enmienda Spooner, que era la que estaba en pro de Panamá. Y bueno, también estaba la Comisión Walker, que era la que estaba en pro de Nicaragua. Pero cuéntanos esa hazaña que hace Philippe Bruno Varila para conseguir la estampilla. En esa época, nos transportamos años adelante, en esa época se está votando si Estados Unidos continúa con Nicaragua o si cambia y se va por Panamá para construir el canal. Estaban tratando de buscar la manera de que los senadores tuvieran preferencia por Panamá. Y en ese momento, en esa época, hubo una erupción en la isla de Martinica, en la que murieron decenas de miles de personas. En ese momento, también, el gobierno de Nicaragua había emitido unas estampillas, creo que por acá tengo una foto de la estampilla, y de hecho he conseguido esas estampillas desde entonces. Eh, y con la estampilla, él, el día de la votación, mandó aquí está, no sé si se logra ver bien ahí, la imagen no se puede ver muy bien, bueno, ahí se ve un poquitito. Él agarró la estampilla, la pegó en una hoja y a máquina le puso a cada senador la hoja donde decía prueba irrefutable de que en Nicaragua hay volcanes activos, porque en esa época también hubo una erupción del volcán Momotombo. El gobierno de Nicaragua
en ese momento dijo, no, en Nicaragua no tenemos volcanes en erupción para que no se afectara el voto, y con esa estampilla Bruno Varila pudo demostrar que efectivamente habían volcanes activos en Nicaragua. Y ese día se votó por Panamá. Es decir, esa estampilla ayudó a que el Senado escogiera a Panamá como la ruta por la que quería enfocarse en construir el canal. De hecho, cuando fui a presentar el libro allá, me llevé unas copias de la estampilla marcadas y le regalé unas a Juan David Morgan, que ha sido una persona muy entrañable allá en Panamá. Es Y uno de nuestros escritores, más grandes escritores sí, sí, sí. panameños. Sí, una persona extraordinaria, hemos desarrollado una bonita amistad, entonces aproveché para llevarle una estampilla a él y también a Irina Ardila, también escritora, que también me ha apoyado muchísimo con el libro allá. Entonces, es increíble que esa estampilla todavía se consiga. Acá en Costa Rica las conseguí como a 50 centavos de dólar cada una. Es bien importante también que nosotros los panameños sepamos de que la defensa de Nicaragua fue hablar sobre el terremoto que hubo en Panamá en la década de 1880. El volcán Momotombo realmente no había hecho una erupción tan nefasta, sin embargo aquí en Panamá, en la época de la construcción del canal francés, sí hubo un terremoto. Pero bueno, parte de la votación de la enmienda Spooner a favor, que era a favor de la ruta por Panamá, fue la bendita estampilla. Algunos escritores lo ponen entredicho, pero realmente el lobby que hizo Philippe Bruno Varila sí lleva las negociaciones a otro nivel, la negociación de la franja para la construcción de un canal. Bueno, entonces, otra de las preguntas que tenía es, al final, Philippe Bruno Varila le entrega una bandera a Manuel Amador Guerrero. Cuéntanos de la bandera, a ver. Esa bandera él la diseñó cuando estaba vacacionando con su amigo Francis Loomis en Nueva York. Bruno Varila fue a Macy's, a la tienda, a comprar seda para hacer la bandera. No sé cómo fue que se inspiró, pero era básicamente una versión de la bandera de Estados Unidos con dos soles unidos por un canal. Bastante fea la bandera, por cierto, y por suerte no fue aceptada. Me parece que la bandera que escogieron al final es mucho más bonita. Sí, cuando Amador Guerrero trajo la bandera aquí, pues su esposa María Osa de Amador, definitivamente junto con el hijo de Manuel Amador Guerrero, Manuel Encarnación, diseñan y confeccionan nuestra bandera nacional. Sin embargo, yo quiero aquí que tú me digas realmente qué hacía Philippe Bruno Varila en Estados Unidos. Qué coincidencia que fue cuando Manuel Amador Guerrero está en Estados Unidos. ¿Coincidencia o planeación de un lobby que realmente estaba pues ya, ¿cómo se dice? Estaba dentro, valga la redundancia, de sus planes para la negociación del canal. No fue coincidencia. Él tenía mucho tiempo de estar viviendo en Nueva York, se hospedaba en el Hotel Waldorf Astoria, y en Washington se hospedaba en el Willard. Y él básicamente estaba dedicado prácticamente que tiempo completo a hacer cabildeo para poder concretar el canal de Panamá. Entonces, no fue coincidencia que él estuviera ahí. Él, de hecho, había estado en comunicación muy intensa con John Hay y con el presidente Roosevelt. Incluso se entrevistó en la novela Cuento de las veces que visitó, y tengo fotos de cómo se veía el Salón Azul en ese momento. Eh, no fue coincidencia. Él tenía mucho tiempo de estar ahí haciendo cabildeo y tratando de convencer a empresarios políticos para que el canal de Panamá se concretara. Yo puedo estar equivocado, pero no he visto en ninguno de los libros que he leído del canal de Panamá, tanto de autores americanos, de otros países y panameños, a alguien que haya impulsado la conclusión del Canal de Panamá durante tantos años y con tanto empeño. A mí me parece
Por eso, volviendo a tu pregunta de hace un tiempo, ¿por qué Bruno Varila es para mí un héroe? Desde mi perspectiva y viéndolo desde la construcción del Canal de Panamá, para mí fue un héroe porque nadie le dedicó tanto tiempo, tanto empeño y tanto dinero, y por supuesto, él ganó mucho dinero también, a que se concretara ese sueño, el gran sueño francés que lo llamaba él. Sí, la verdad que Philippe Bruno Varila fue una figura que impulsó el Canal de Panamá, que definitivamente la quiebra del canal francés es para los panameños en ese momento también una ruina, porque era una manera de poder tener un auge dentro de nuestro istmo. Sin embargo, cuando quiebran y después cuando el Senado colombiano rechaza el tratado Herranjay, entonces ahí empezamos a estar en problemas porque sabíamos que el istmo no se iba a recuperar económicamente. Por eso que el movimiento separatista de nuestra independencia, que va a ser ya el 3 de noviembre, la estamos conmemorando, empieza a trabajar y a darse cuenta que es a través de un canal en donde podemos tener un auge económico importante para el suelo y para la nueva república. ¿Qué pasa con Philippe Bruno Varila? Y ya para terminar, después que se firma el tratado, que lo nombran, Philippe Bruno Varila fue nuestro primer canciller, que lo nombran canciller, ¿qué pasa? Cuéntanos, porque ahí hay algo muy interesante. Bueno, después de que se firma el Tratado Hey y que ya él está tranquilo de que se va a construir el Canal de Panamá, tiempo después él renuncia y ya corta toda relación con el Canal de Panamá y con Panamá. De hecho, él vino muchos años después a Panamá, o fue a Panamá, a ver el canal ya construido y nunca más regresó. Eh, por eso te digo que para mí, él lo que quería eh, era ver hecho realidad el gran sueño francés de un canal en Panamá concluido. Y por eso es que él se desliga del canal y de Panamá una vez que se firma el tratado y él está seguro de que se va a construir el canal. Él después continuó con una vida empresarial muy importante, muy fuerte, siendo un hombre acaudalado y ya mayor. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, él se enlista y va a pelear. Y en la batalla de Verdún, él pierde una pierna con una bomba alemana. Y él cuenta los historiadores que ya él siendo un hombre grande, de 70 años y pico, todavía salía todas las mañanas a entrenar con su pata de palo que él mismo había diseñado para mantenerse en forma. Era una persona muy disciplinada y una persona muy... Eh, creo que no hay muchos Philippe Bruno Varilas en la historia. Sí, también es el inventor, es el inventor de algo muy importante en la Primera Guerra Mundial. Cuéntanos también cuál fue el invento. Sí, él le llamó verdunización, pero básicamente lo que él inventó en ese momento fue agregarle unas gotas de cloro al agua para hacerla potable. Y luego él regaló esa invención a varias ciudades europeas para que se pudiera ir aumentando el acceso de agua potable a las poblaciones. Exactamente. Aquí como panameña y el sentir que hubo en ese momento por parte de los panameños fue que el tratado del Canal de Panamá estuvo negociado por un extranjero, por un francés, en donde cede gran cantidad de la franja del territorio panameño a los norteamericanos. De hecho, la copia del tratado de Jaime Varila es una copia del tratado de Ranjay, aumentada la cantidad de tierra que se les dio a los norteamericanos y que después, por muchas décadas, nos causó muchas luchas que hemos, gracias a Dios, logrado pues la reversión y la soberanía en toda la franja del Canal de Panamá. Así que yo pienso, Rodolfo, y luego tú quiero que termines con una reflexión, definitivamente que todo se dio cada pieza estuvo en su lugar.
no podemos juzgar la historia. Era el momento de Panamá para poder tomar lo que había y salir adelante. Que después venían otras luchas, bueno, ya las hemos vivido, seguimos viviéndolas, pero que fue el momento que hubo que aprovechar para hacer una república, que fue una negociación, ojo, la negociación que estaba haciendo, por ejemplo, personajes como Philippe Bunau-Varilla, tenía que ver mucho con la compañía del canal francés, que no nos tocaba a nosotros los panameños, porque la ruina del canal francés fue una ruina de enfermedades, de malversación de fondos por parte de los franceses. Pero yo quiero que tú nos des un mensaje final para ver si podemos lograr de que los panameños vean un poco a Philippe Bunau-Varilla de otra manera. Y si no, no pasa nada, porque es el sentimiento patriótico de todos que yo también comparto. Claro, bueno, comienzo diciendo que si yo fuera panameño, por supuesto que le resentiría a Bunau Varilla el haber cedido la soberanía de Panamá como lo hizo. Él luego explica que fue más generoso, por así decirlo, con el tratado para asegurarse de que iba a ser aceptado y que el canal se iba a construir. Exacto, sí, así es. Entonces eso estuvo mal. Y ahí yo comprendo totalmente a los panameños que no quieren a Bunau Varilla. Lo que yo sí rescato de él es que, de nuevo, no hay nadie que estuviera detrás del concepto de concluir el Canal de Panamá de manera tan insistente, tan persistente, que le dedicara años a convencer países, como lo hizo, como ayudó a hacerlo con Estados Unidos, en compañía de otros como James Cromwell y otros personajes que ustedes conocen, pero no hubo un francés y no hubo un personaje asociado a la construcción del Canal de Panamá que durante tantas décadas persiguiera ese objetivo y se asegurara de que se lograra. Hubo gente muy importante, como lo fue Roosevelt en un momento, como Cromwell lo fue en otro momento, como lo fue León Boyer, como lo fue Ferdinand de Lesseps, pero todos estuvieron en diferentes partes de la historia. El punto, el hilo conductor de todos esos personajes fue Bunau Varilla. Fue el único que tuvo presencia e incidencia en todas las etapas de la construcción del Canal de Panamá. Entonces, el otro día casi me pegan en Panamá porque decía yo que deberían tener un busto de Bunau Varilla en la Plaza de Francia, en el Casco Viejo. Pero es que realmente cuando uno ve de manera objetiva su participación en el canal, por lo menos un reconocimiento debe tener, por lo menos creo yo, y con todo respeto para mis amigos panameños. Bueno, definitivamente nosotros ahorita estamos dedicándonos a honrar un poco a los nuestros. Yo creo que Philippe Bunau-Varilla es un personaje tan importante en la historia de Panamá. Y ojo que hay algo que hablamos, que los panameños hemos perdido de vista, y era que venía una gran guerra. O sea, me explico, la Primera Guerra Mundial estaba Alemania como un enemigo, y de esta manera, por eso que Gran Bretaña y Estados Unidos firman el Tratado Clayton-Butler para poder construir un canal. Y que muchas cosas, muchos antecedentes alrededor del mundo estaban influyendo en que la negociación de un canal fuera más rápido. Bueno, también Teddy Roosevelt iba para unas elecciones, pero esa es otra historia. Así que definitivamente yo te felicito por este libro, te felicito porque uno no debe juzgar la historia, debe conocerla y reflexionarla. Y este personaje, que tal vez nosotros no lo queramos mucho, es importante que hay que leer sobre él. Sí. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Rodolfo? Gracias. Mira, mi libro lo pueden conseguir en El Hombre de la Mancha. Ahí está en español y en inglés. Y si me permitís, un comentario rápido sobre lo que acabas de decir de la guerra. En esa época, Alemania tenía mucho interés en el Canal de Panamá. Exacto. Porque quería sacar materias primas desde Chile para hacer bombas. Hay artículos de periódico a donde hablan que el embajador chileno en Bogotá fue uno de los que ayudó a que Colombia
le negara en primera instancia a Estados Unidos el derecho de construir el canal por influencia de Alemania. Entonces, imaginémonos cómo sería el mundo hoy si Alemania hubiera ganado Sí. sus intenciones por el Canal de Panamá y hubiera sido Alemania la que hiciera el trato con Colombia y se hiciera de los activos de la compañía francesa y terminara el Canal de Panamá. Creo firmemente que gracias a Uno Varila eso no se dio. Y bueno, nunca podemos saber cómo sería la historia, pero de ¿Qué nuevo, hubiera con pasado? muchísimo, Pero sí, creo que definitivamente tenemos que ver todos los antecedentes que hubo en el momento y todas las posibilidades. Teníamos a una Alemania amenazante que quería esta ruta estratégica. Pero bueno, muchas gracias, Rodolfo. Danos tus redes para que los que escuchen esta entrevista te sigan. Tatiana, no tengo, no tengo redes del libro, solo personales y lamentablemente no tengo, pero en Twitter estoy como @Rodolfo Leitón, pero no tengo muchas cosas de literatura, lamentablemente, Pero el libro lo pueden conseguir en El Hombre de la Mancha. en Así El que, Hombre de la Mancha. Y en Amazon también está disponible en español y en inglés. gracias, Rodolfo. Realmente ha sido un placer. Gracias por darnos el privilegio de esta entrevista. Y bueno, esperamos compartir contigo después en tus próximos libros. Ya nos contarás cuáles son tus planes. Así que pues nada, Algo para terminar, me pidieron que hiciera un guión de película del libro, que ya concluí. Entonces, bueno, esperemos ver si algún día logramos que se haga una película sobre Uno excelente. Varila, porque me parece que es interesantísimo. Fantástico, fantástico. Gracias chicos, soy Tatiana Pretel, la espía de historias.